¿Y cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Polémica. Ya estamos haciendo periodismo cívico, estamos haciendo periodismo ciudadano. Compartan el link de Polémica, estamos a través del fanpage de Polémica, estamos a través de Zoom TV, también estamos a través de Canal 10 Megacable y a través de las redes sociales de YouTube y TikTok. Gracias por preferir este programa, por comentar, por hacer llegar sus sugerencias. Como hemos dicho, estamos reflexionando con el acontecer de nuestras autoridades y asimismo también con el actuar de los que están al frente de los diversos partidos políticos y sobre todo aquellos simpatizantes, militantes que no saben definitivamente trabajar en equipo. Esto es un reflejo de lo que pasa en nuestro país. Simplemente buscan jalar agua para su molino. Hay un trabajo individual en cada uno de los partidos políticos. Así como trabajan en su partido político, así trabajan a nivel de país, así trabajan a nivel familia, a nivel organización. No piensan en los demás. ¿Eso qué significa? Que no son líderes, no son inspiradores, simplemente son payasos oportunistas. Para el último fin de semana se tenía previsto la llegada de López Chao en Huánuco. Hubo bastante participación, se prepararon muchos cartelones, días previos, inclusive en la ciudad de Tingo María ya habían hecho esta movilización contundente. Y sabemos que López Chao está de acuerdo a las encuestas que sacan por las redes sociales, que tiene aceptación y que está creciendo. Eso es de lo que dicen, ¿no?, a través de las redes sociales. Pero en Huánuco, ¿qué es lo que se ha visto? División. Y será por ello que López Chao ha decidido no venir. Imagínense que ni siquiera son candidatos, que ni siquiera todavía saben si van a ir o no van a ir para ser candidatos a gobernador, a alcalde provincial. Y ya empiezan con sus acusaciones, acusando a una de las candidatas de su misma agrupación que por culpa de ella está dividido y que no está llegando López Chao. Definitivamente eso da mucho que pensar, hacen quedar mal a su líder presidencial. Yo fuese López Chao, así, de taquito, los retiro a todos y a todas quienes están poniendo piedras en el zapato. O sea, ya son oficiales ellos y salen a hablar así a huesos sueltos que tal persona que está dividiendo al partido, como dicen, ¿no? Los trapitos se lavan en casa. Y definitivamente tenemos que conocer uno a los candidatos y candidatas, porque sí los hay candidatos y candidatas que conocen de gestión, saben de haber trabajado en el Congreso de la República, asimismo tienen trabajo técnico, saben no solamente decirlo en el discurso, sino también saben hacerlo en el quehacer diario. Y en esas personas nos tenemos que enfocar, porque no es posible que algunos que a las justas han aprendido a hablar, a dar un pequeño discurso y que se merecen nuevamente repetir el plato, aunque otros o otras ni siquiera han aprendido nada de la narrativa, no saben ni para qué buscan la reelección y le tenemos que dar nuestro voto de confianza.
y otros que por más que han estado en esos espacios, no se han preocupado en capacitarse, no se han preocupado en estar al frente cuando las papas quemaban de la población de Huánuco. Y creen que a ellos, a ellas, se les debe nuevamente dar el voto de confianza. Y necesitamos hacernos conscientes como ciudadanos, como electores, qué país queremos que hereden nuestros hijos, nuestros nietos. Y eso va a depender de que aprendamos a elegir. Ya basta de que nos sigan manipulando a través de los medios de comunicación de cobertura nacional. Sabemos que ellos defienden su plato de frijoles, son intereses económicos, poco o nada les interesa el bienestar del país, poco o nada les interesa a la niña, el niño, si es que crece con calidad de vida, con tal que a ellos no les falte, con tal que ellos estén bien posicionados en estudios, con vehículos, con todas las gollerías, poco o nada les importa el sentir de la población más vulnerable. Y ya basta de dejarnos sorprender por aquellos discursitos que nos traen los candidatos y candidatas que señalan que yo sí lo voy a hacer, que yo represento al cambio. Y basta con mirarle a los ojos, basta con escucharles para decir, tú debes representarme, tú no, y ya dejarnos de sorprender con sus regalos, con sus chocolatadas, con sus polladas o con sus bailecitos que están haciendo en TikTok. La población necesita conocer las propuestas, necesita conocer qué es lo que ustedes harían en un eventual gobierno, porque ya los candidatos están aprovechando también al gobierno regional, a las municipalidades provinciales, de hacer campaña en estas elecciones generales en donde se van a elegir al nuevo presidente o presidenta, a los nuevos diputados y senadores, también están aprovechando. Pero ¿están aprovechando en hacer conocer sus propuestas? No, están aprovechando en poner pullas, piedras en el camino. Y la población no quiere eso, ya no siembren más intriga, ya no siembren más división. ¿Hasta cuándo el Perú va a seguir sangrando por culpa de aquellos personajes o los que se hacen llamar líderes y no tienen ninguna propuesta para el país, no tienen ninguna propuesta para la región? Preocúpense en capacitarse, en conocer al país, en conocer la región, conversen con la ciudadanía. Ellos también tienen ideas de cómo se podría solucionar el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la desnutrición crónica infantil, el tema de las vías de comunicación. Si bien es cierto, se necesita un presupuesto de gobierno central, pero si están divididos, si simplemente en campaña ofrecen y ofrecen, nunca pues Huánuco va a ser escuchado. Pero si todos empezaríamos a trabajar unidos por Huánuco, a una sola voz, a un solo puño, a una sola fuerza, Huánuco podría lograr grandes cosas, podría lograr grandes obras de envergadura. Pero no, aquí en Huánuco cada quien baila con su pañuelo, el gobernador en sus TikToks, en hacer más show, en hacer más parranda, en hacer campaña ahora para su hijo. Y así sucesivamente, los alcaldes provinciales y distritales están como huérfanos, cada quien anda por su lado, no saben hacer sinergias. Y este mismo papelón están jugando hoy los candidatos a diputados y a senadores. Son contados quienes tienen vocación de servicio, quienes están capacitados y quienes quieren el cambio en nuestro país
y en nuestra región. De esta manera nosotros empezamos con Polémica, estamos haciendo periodismo cívico, estamos haciendo periodismo ciudadano. Vamos a ir a la primera pausa publicitaria y retornamos con todo lo que se ha preparado. Ya volvemos. La Universidad de Huánuco presenta su admisión 2026. Modalidad semipresencial y examen virtual. Este 14 de marzo, con clases semipresenciales en sus 3 carreras profesionales: Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Derecho y Ciencias Políticas. Paga solo 4 pensiones por ciclo. Recibe una educación de calidad. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual 14 de marzo. www.udh.edu.pe/admisión. En el 2026, la transformación de Amarilis ya se ve con obras. ¡Más obras! Por más de 200 millones de soles. En los 5 sectores de San Luis. ¡Obras! Paucarmamba. ¡Obras! En Yicua. ¡Obras! En Las Terrazas. ¡Obras! En La Esperanza. ¡Obras! En Santa Séfora. ¡Obras! Guayopampa y Los Portales. ¡Obras! En las zonas altoandinas. ¡Obras! En el sector turismo. ¡Obras! En desarrollo social. Puentes, colegios, electrificación, pistas y veredas, asfalto, áreas verdes, seguridad y mucho más. Son obras listas. Otras que ya iniciaron. Y muchas en ejecución. A punto de culminarse. Obras históricas de urgente necesidad. Con recursos propios. Y muchas por gestión ante los ministerios y convenios ante la región. Que en suma superan más de 200 millones de soles. Que no se te olvide. La transformación de Amarilis está en marcha. Municipalidad de Amarilis. Gestión 2023-2026. Explorar. Descubrir. Experimentar. Investigar. En el Colegio Isaac Newton desarrollamos las habilidades investigativas. Colegio Isaac Newton, educando para el futuro. La Universidad de Huánuco presenta su modalidad Educación a Distancia. Examen de admisión 21 de marzo. Admisión virtual. En sus 3 carreras profesionales: Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Derecho y Ciencias Políticas, con clases totalmente virtuales. Paga solo 4 pensiones por ciclo y recibe una educación de calidad. Inscripciones al www.udh.edu.pe/admisión. Universidad de Huánuco. Examen de admisión 21 de marzo. Convierte tu pasión en tu profesión. Sé parte de la primera Universidad de Música y Artes licenciada del Perú. La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles convoca al primer proceso de admisión 2026. Pruebas en 3 fechas que evaluarán la ejecución y aptitud musical y conocimientos generales, que permitirá el ingreso a las escuelas profesionales de música
y de Educación Musical y Artes. Queremos invitar a toda la comunidad de Huánuco, en especial a todos los jóvenes que tienen este talento de la música y que quieran abrazar esta noble profesión, a inscribirse y a postular a nuestra Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, porque les espera una formación de calidad, una formación profesional con una infraestructura adecuada y moderna y una plana docente plenamente capacitada que van a asegurar tu formación. Te esperamos. Hola, Bellaco. Hoy te enseñaré cómo llegar a Sabor Bellaco. Desde la Municipalidad de Amarilis, ¡acompáñenme! Avanzamos por Julio C. Tello. Es una carrera, corre por Pasamos la IE Julio Armando Ruiz Vázquez. que él quiere llegar. Continuamos el camino y La primera, corre poco yo. nos encontramos con el cruce de los jirones Guayaga en Julio C. Tello. Pero con cuidado, no Seguimos el camino hasta rompas el coche y te quedas rezagado. el cruce de los jirones Cipreses San Julio C. Tello y doblamos a la izquierda. Con su pato móvil, pato casi vuela y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde En el trayecto pasaremos por Alibar porque se ha dormido, pero pajaroto nunca se da por para que nos guiemos mejor. Estamos a espalda de la iglesia de los mormones. vencido. Hasta que llegamos a Sabor Bellaco, que de noche se ve así. Los esperamos. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre. Y estamos en polémica haciendo periodismo y la recarga laboral y el exceso entre ir y venir de los viajes le pasó factura al alcalde Roger Hidalgo. Vamos a conversar con el alcalde. ¿Cómo está su salud? ¿Qué ha pasado? Bueno, a veces nos da una mala pasada, a veces la sobrecarga laboral. En estos últimos tiempos hemos estado corriendo con el tema de firma de convenios en la ciudad de Lima, por ejemplo el Colegio Bicentenario, ¿no?, de La Esperanza, y ya está encaminado para su proceso para la licitación y su ejecución. Y hay que cumplir algunos documentos. Entonces, en ese sentido estuve viajando muy seguido, a veces por tierra, manejando, ida y vuelta, a veces en avión, pero me jugó una mala pasada no controlar este tema de presión. Entonces creo que el exceso laboral me jugó un pequeño susto. O sea, la gente se pregunta, ¿qué pasa con Roger Hidalgo? ¿Que tiene de repente padece de alguna enfermedad? No, mire... y justo me había hecho un chequeo general en Lima, ¿no? Y volvía y estaba en sesión de consejo, y ya por terminar la sesión de consejo hubo un incidente entre regidores, y bueno, a mí me molesta mucho cuando agreden a una mujer, así le menosprecien una cuestión así. Hubo un regidor, por motivos personales no voy a dar su nombre, la minimiza siempre a una regidora que ha sufrido cáncer y es paciente oncológica, porque es técnica. Él es abogado y bueno, y ella es técnica, entonces eso no debe ser posible. Entonces me molesté mucho, y además la presión que venía sufriendo desde hace muchos días, sufrí un dolor en el lado izquierdo de mi cerebro. Entonces me tapé el ojo izquierdo y me dio un derrame ocular. Y el doctor dijo, bueno, menos mal te dio en el ojo, porque si no ibas a quedar cuadripléjico, ¿no? Entonces, yo por eso tengo acá en este momento las secuelas de este tema, pero estoy superándolo, ¿no? Ya estoy más tranquilo, he venido hoy día a trabajar normalmente, porque también hay un tema que tengo que superar, el Colegio Bicentenario. Y por otra parte, en el esceno electoral, Clarita Contreras, una voz cercana que conecta con el pueblo y genera expectativa política. Vamos a compartir el informe.
Conocer a Clarita Contreras es descubrir a una mujer auténtica, cercana y profundamente humana. No viene de la política tradicional, viene del corazón del pueblo. Es su primera vez en este camino, pero camina con la firmeza de quien sabe escuchar, comprender y abrazar las necesidades de su gente. Estoy la primera vez en política, nunca he estado en ningún partido, pero sí yo llevo la política en las venas, ¿no? Porque estoy pues con el legado de mi papá desde que llegó el año 60 a La Morada, siendo colono, él igual sin ser autoridad, siempre fue un líder, ¿no? En los diferentes rubros que él ha estado. Y yo llevo eso, ¿no? Llevo eso. Para mí, por ejemplo, es muy gratificante pues haber ido ahora a Ucayacu, ¿no? Donde yo he crecido, y recibir ese aprecio de las personas pues en el mercado, de los comerciantes, en la zona pues las señoras que venden las frutas, un abrazo y también ese recuerdo hacia mi papito, ¿no? Que hizo las obras allá en Ucayacu. Y bueno, y no solamente eso, porque yo siempre he asistido al mercado a hacer mis compras desde muy pequeña, y ellos me vieron crecer allí. En cada rincón de Huánuco donde ha llegado, no solo ha llevado propuestas, ha llevado esperanza, ha recorrido provincias, centros poblados y comunidades olvidadas, estrechando manos, mirando a los ojos, escuchando historias reales, y en cada lugar recibe el cariño sincero de los huanuqueños, porque cuando alguien habla con verdad se nota y se siente. Y para mí es muy grato que me digan, que me den un abrazo, que me sonrían, que me reciban los volantes y que me manifiesten su apoyo, ¿no? Si dicen, sí, voy a votar por ti, Clarita, o sea, sí, sienten esa confianza. Creo que yo, con la personalidad que tengo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo, es la formación que tengo, que me enseñaron mis padres, que todos pues somos iguales y todos merecen pues el mismo abrazo, el mismo afecto, la misma sonrisa, y eso es lo que yo llevo siempre. El contacto con la población no es un acto de campaña para ella, es su convicción. Sabe que existe desconfianza, sabe que muchos políticos prometieron, ganaron y jamás regresaron. Esa herida aún está abierta en el corazón del pueblo, pero también sabe que la confianza no se exige, se construye paso a paso, con presencia y coherencia. De alguna manera, como todos, hay un cierto rechazo, ¿no? Porque bueno, todos los candidatos pues que visitaron en algún momento los pueblos siempre ofrecieron ayuda como candidatos, y después nunca más regresaron y me dicen los nombres, ¿no? Ellos manifiestan, mira, tal persona vinieron y nosotros les dimos nuestro voto, le apoyamos con esa confianza de que puedan hacer algo por aquí, por el pueblo, pero mire, nunca más se les ve, nunca más aparecieron. Es más, ni siquiera en Huánuco se los ve, ¿no? Ya se van, creo, no sé, hacen sus negocios, sus comercios, empresas en otros lados y no regresan. Entonces yo les manifiesto que yo siempre voy a estar en Huánuco, ¿no? Como les acabo de decir, yo tengo los negocios en Ucayacu, mi negocio no es algo que yo lo saque, lo desintegre y me lo lleve, ¿no? Siempre voy a estar ahí. También les ofrezco, por ejemplo, hacer cada 6 meses un informe, ¿no? Un informe sobre mi trabajo, que yo sé que eso es muy importante porque muchas veces las autoridades se van y se desaparecen y no hay nada y nunca se sabe de ellos si están o no ejecutando los pedidos de la ciudad, de la región, y yo sí, ese es mi compromiso. Hoy, Clarita Contreras representa una nueva forma de hacer política con cercanía, transparencia y compromiso real. Es una de las mejores alternativas que tiene Huánuco para el Senado, llevando el número 2 por el partido político Renovación Popular junto a su líder Rafael López Aliaga. Clarita no solo quiere llegar al Senado, quiere regresar siempre al pueblo que la vio caminar, escuchar y luchar. Y cuando el pueblo siente verdad, el pueblo responde con amor. Y otra vez las autoridades de Huánuco se olvidaron de los próceres de la revolución de 1812, fecha en donde deberíamos unirnos, juntarnos, estar presentes para reivindicar a hombres y mujeres que se inmolaron, que nos dieron
el ejemplo del grito de la libertad. Y para hablar sobre este tema ya está el profesor Yussi Ruiz Berrospi, él siempre cultor, siempre recordándonos sobre esta fecha tan importante. Bienvenido a Polémica, Yussi. Buenos días, señorita, y nuevamente agradecer a su medio de comunicación, quien está a la vanguardia de la cultura y de la historia regional de Huánuco. ¿Por qué se recuerda esta fecha de la revolución de 1812? Es trascendente para el Perú, sobre todo por el camino a la independencia, que logramos tener una vida republicana donde hoy gozamos. Justo el 22 de febrero de 1812 comenzó la gesta de la participación de indígenas, mestizos y criollos en el puente de Guayipampi y La Capilla, pero lamentablemente lo tenemos olvidados, y nosotros, los vecinos y el Colegio Marco Durán Martel, 29 años en esta palestra tratando de reivindicar, de revalorar, de reorientar sobre todo a las futuras generaciones y sobre todo a las autoridades que llegan al sillón municipal o al gobierno regional, tengan esa noción histórica y cultural. Huánuco ha tenido importantes hechos históricos, pero de nada nos sirve y de nada lo damos importancia. ¿Por qué la indiferencia de las autoridades con esta fecha? Porque si vamos en otras regiones, fechas como el tema de la revolución de 1812 es reivindicable. ¿Por qué aquí es apatía? Huánuco ha sido la cuarta ciudad española y acá ha habido bastante presencia criolla, y sobre todo, por ejemplo, se creó el patronato de Huánuco, y cuando estuvo vigente el patronato de Huánuco, los campesinos, los cholos, lo que dice Barayanos, no eran parte de la ciudad. El tratado era solamente exclusivo los barrios de la ciudad, y este patronato nunca ha incluido a los temas indígenas, a los temas históricos, y tanto es la historia nacional también se ha basado más a la casta militar que a las gestas civiles de muchos precursores que aparecieron en el largo camino a la independencia. Dentro de ellos, por ejemplo, Francisco de Sela es poco hablado, los hermanos Angulo en Cusco tampoco es tocado y revalorado, ¿no? Juan José Crepo Castillo, ayer estaba viendo algunos comentarios diciendo si era a favor o en contra, todas esas cosas. Para eso sí salimos, pero para otra cosa de integrarnos es difícil. Es que la criollada siempre, ¿no?, ha existido en nuestro país. Sí, ese ejemplo más han absorbido en las mentes de los peruanos. Sí, ese complejo provinciano que vienen a la ciudad, y eso también lo han hecho en Lima, y se sienten dueños de la ciudad con una identidad perdida y desconocida, ¿no? Por ejemplo, los mojarras cantaban nostalgia provinciana, ¿no? Y mira, los mojarras son un rockero de la generación del 80 que lo tenía la Católica en todos sus conciertos, y tú miras sus orígenes de ellos y de dónde vienen sus padres, sus abuelos, que son de Ayacucho, Puquio. Y mira los músicos que dieron música criolla, por ejemplo, Polo Campos de Abancay, Chabuca Grande de Abancay. O sea, son gente ajenas al mismo lugar que han dado presencia y prestigio. Y esto un poco que ha desplazado nuestra identidad también en caso de Huánuco, ¿no? Todos se sienten huanuqueños, pero ni siquiera conocen la historia, lo que es. Al niño que ha nacido, los abuelos que tienen el campo, le preguntan ¿de dónde eres? De Huánuco. Pero no son de aquí ni son de allá, o sea, una identidad que no se ha definido y no se ha revalorado y no se ha trabajado en el colegio, y eso es el vacío, ¿no? Y qué pena en esta temporada de campaña, por ejemplo, ninguna autoridad político que esté entrando a la escena política toca estos temas, ¿no?, de educación, cultura, deporte. Por ejemplo, deporte, ¿qué han hecho con el complejo? Se ha mutilado mucha generación que antañamente venían a correr en la mañana a hacer trote en familiares, jóvenes, todas estas cosas. Y al cerrar todo ese espacio, ese contorno, se ha quitado una cultura deportiva de Amariles, por ejemplo. Todo el mundo venía al complejo a trotar, pero han hecho una cosa moderna con ingenieros ajenos, extraños a la realidad, a la historia, las autoridades que estaban presentes, tampoco valoraban este escenario. Entonces, miren la mutilación histórica por todos los lados que va. Hablabas de falta de identidad, y sabemos que no tener identidad es no tener pertenencia. ¿Qué hacer? No, es un poco más, es difícil y complicado. Ya no se ha ganado la televisión, no se ha ganado los celulares, no se ha ganado internet. Hoy los chicos un poco vacíos con la lectura, de tocar o palpar un libro, un cuento,
físico, ¿no? Entonces es una tarea muy difícil, muy pendiente, no sé cómo tocar o recuperar. Y acá también nuevamente hay aliados estratégicos que podría rescatar, revalorar, pero el deporte y la cultura no tienen demanda económica como en otros espacios que sí hay demanda económica, entonces esto es difícil en nosotros y sobre todo en Huánuco. Cuando hablamos de pertenencia e identidad, por ejemplo, vemos a otras ciudades que viven de mostrar de lo que ellos son, de lo que ellos tienen, por el caso Cusco, sí. Mismo sur, ¿no? Claro, el problema es que nosotros siempre hemos discutido acá y nos hemos puesto en el concepto de mascullos, pues, o sea, el que promueve, el que hace estas cosas, el otro ataca y todas estas cosas. Y poco hemos llegado a masificar ese chauvinismo o ese regionalismo, no yendo uno más cercano, por ejemplo, Cerro de Pasco o Huancayo, por ejemplo, ellos tienen toda esa identidad, han forjado todas esas culturas, y no son herencias antiguas, no hablan de la cultura huanca, se han basado a Picaflor de los Andes, Flor Pucarina, a esos bailes les han dado ese coraje, esa fuerza. Por ejemplo, ese guainito de Picaflor de los Andes que dice, soy cholo, nadie me pisa el poncho cuando le canta el limeño, todas estas cosas, ¿no? Y eso es pues la arrogancia del huancayino, ¿no? Que poco cuando discute de pato, lee lo que sea, está ahí. Pero en cambio nosotros no, nosotros corremos. Cusco, por ejemplo, no celebra la fundación cusqueña de por los españoles, sino la fiesta del Inti Raymi. Nosotros celebramos la fiesta del 15 de agosto, la avenida de Pedro Barroso. Pedro Puey, los españoles que llegaron a Huánuco. Pero no tenemos nada que revalorar y rescatar. Por ejemplo, la casona de Ignacio Prada, que está en General Prado, se está cayendo, está abandonado, ahí está la placa, ahí dice nació la familia, todas estas cosas, pero nada se hace. Pero eso celebramos y eso recordamos. Y ahora, ¿qué han hecho los últimos alcaldes en estos tiempos? Todos esos campesinos que han estado en contra de la corona española, hoy vienen a celebrar, hoy los traen a desfilar, hoy vienen a saludar ese 15 de agosto. O sea, no tenemos orientación histórica, no tenemos identidad, lo que usted decía, no hay esa pertenencia. El 15 de agosto no sabemos qué celebramos. Mira, una cantidad de profesionales, la misma Universidad de Hermín Baliza no sabe qué celebra, si es la fundación, si es el 14 de septiembre o el 22 de febrero, qué sé yo. O sea, son historias mezcladas que no tenemos identidad. En ese lapso caminamos solo por comerciar, solo por figurar, solo por estar en un escenario presente que nada nos hace crecer. ¿Cuándo crees que debemos de celebrar la fundación de Huánuco o el aniversario de Huánuco? No, ahí hay cuestión de discutir, hay una cantidad de temas que se podría tocar, ¿no? Pero podríamos llegar a ser muy comunes como la fiesta del sol o la fiesta de la luna que se hace acá, o de repente cuando Pachacute llegó a Pachabamba, o que digo, Huayna Cápac, o de Inca Yatupa, algo así, ¿no? Pero como no son trascendentes y no hay material cultural, no hay bibliográfico, no hay investigación, entonces se hace difícil la sustentación, porque fácilmente aquel debate en Huánuco es tumbar las ideas y matar las voluntades de hacer las cosas, en vez de fortalecer, en vez de crecer y hacer cosas, nos dan duro. Ayer veía nuevamente en Facebook dándole duro a Juan José Crespo Castillo, que no ha sido, que está en pro de la corona, todas estas cosas. Igualito Ignacio Prado decía estaba en pro de Chile y todas estas cosas. El huanuqueño siempre mata al mismo huanuqueño, pero sin embargo cuando uno revisa las bibliografías internacionales, ayer estaba, en esta semana que hemos estado analizando en la comunidad de Huaypampa con la arquitecta Julia Castro, de cierto, le mando un saludo a esta profesional. Mira que no es huanuqueña, es de Huacho, su esposo arequipeño, pero da alma y vida por las obras y bienestar de Huaypampa, la capilla y todas estas cosas. Identificado de donde vive, donde nacieron también sus hijos. Sí, exacto. Mira, ese coraje, ese desempeñamiento, pero aunque le dicen lo que sé, pero ahí está al frente ella. Y justo con ella me estaba revisando un documento que nos estaba pidiendo la embajada norteamericana, creo, y entre eso nos pedían qué libros o qué investigación se hizo sobre el tema de la Revolución 1812. Hemos encontrado como 6 libros, 6 artículos, 6 trabajos de investigación que están publicados en Estados Unidos, que nosotros solamente tenemos acá Barayanos, tenemos los escritores de Cipriano, Quispe, de Bonilla y algunos que conocemos, pero hay una cantidad de libros que se han hecho, se han publicado, que no lo llevamos a la biblioteca, no leemos en historia, no hacemos estas cositas, ¿no? Entonces, mira,
Nosotros nos hemos quedado sesgados con un concepto muy pequeño y no hemos abierto, no hemos hecho un abanico de conocimiento, de investigación, cosa que por ahí van las cosas, ¿no? Pero, como digo, ¿no? En Huánuco tú pones una cosa y te ponen a debatir, a discutir, en vez de apoyar todas estas cosas se te hacen difícil. Nosotros venimos haciendo 29 años Pilcomasicuna, o 27, 28, 29, sí. Y mira que hasta ahora no nos dan en la ordenanza del gobierno regional como debe ser, con un presupuesto, con un apoyo, con una difusión. Tanto la Dirección Regional de Comercio y Turismo tampoco nos consideran en el calendario de promoción turística. Nos piden una cantidad de cosas, en un tiempo hemos estado en el derecho de pagar todos los costos que nos da, pero aún así tampoco nos han considerado. Pero como usted decía, ¿no? En otros departamentos lo hacen rápido, le hacen pomposo y le hacen turístico. Para sus festi-shows, para eso sí, el gobernador regional destina presupuesto, publicidad, todas las prebendas. Sí, ahí sí sale todo, por eso decía, ¿no? Cultura y deporte no vende a nivel nacional, las otras cosas sí vende, es comercial, es propaganda política, lo que sea, ¿no? Pero cosas de cultura y deporte no tenemos. Por ejemplo, ya se vienen los Juegos Escolares este año. ¿Dónde van la cantidad de colegios estatales o colegios particulares que no tienen campo de fútbol a entrenar? A pesar que Leoncio Prado tiene su estadio, tampoco es semillero y cantera de futbolistas. Eso, por ejemplo, en deporte. En educación, por ejemplo, la Escuelita Virgen del Carmen creo que ya va 7 o 8 años cerrado por falta de regularizar sus documentos. El CEBA Marino Mesa, que tiene un terreno abandonado, ese conflicto ajeno que se han puesto el gobierno regional, la DRE y la UGEL sobre el terreno del Marcos Durán Martel, donde se encuentran las 3 instituciones, inicial, primaria y secundaria. Ninguna de las 3 tienen título. Y nosotros como escuela del Colegio Marcos Durán, 60 años sin título, sin propiedad, sin nada en el vacío, pero ahí estamos dando y estamos presentes. Gran parte de Huánuco, su pueblo y su gente la ha hecho. Por ejemplo, hay otra cosa de rescatar en esta de la identidad. Paucarbamba, por ejemplo, San Luis de Montfort, los combonianos, que los monfortianos que han estado los curitas, han sido los que han organizado a la comunidad a traer el agua de Parguencho, más atrás de Parguencho, entre el lindero Huánuco y Panao, por ejemplo. Cada madrugada la generación de ancianos que están ahora postrados en casa, ellos han trabajado cada mañana llevando su arena, su cemento, todo para tener agua. Y así. Pero después de eso otra huella de autoridad que ha hecho cosas grandes en Amarillos o en Huánuco, casi no hay. Le han retocado, le han abandonado. El tema ecológico, por ejemplo, el tema ambiental. Vemos las riberas del río, se han convertido en botaderos de desmonte de todas estas cosas. Le han quitado el cauce, le han achicado el río. Si uno va por detrás del aeropuerto, donde están creciendo nuevas urbanizaciones, están debajo del nivel del río. Son calles que no tienen catastro urbano, sin salidas, sin espacios, sin áreas verdes. Todo un desorden solamente por hacer bulla política, apoyo político. Igualito que hicieron con Pedraza, hayan metido mano todo el mundo. Entonces, en ese nivel trabajamos y funcionamos como autoridad y como institución del Estado. Bien, Yusi, ya para ir finalizando tu reflexión de siempre estar presente en estas fechas tan simbólicas como es el de la Revolución de 1812 que se celebra en febrero y en el mes de septiembre. Tus palabras para todos los ciudadanos, para que entiendan por qué es importante reivindicar estas fechas y sobre todo para nuestras autoridades y para los que pretenden llegar al sillón regional, provincial, distrital y a los también candidatos al Senado, a diputados, para que propongan leyes, normas. Sí, los candidatos y las autoridades que llegan al Congreso, al Senado, ellos son propulsores de leyes, creadores de leyes. Hay dos caminos de crear leyes, ¿no? La ley de interés nacional y las leyes de emergencia. Lo que queremos hacer con nosotros con la Revolución de 1812, rescatar y revalorar la huella que nos queda, esa capillita y un hecho y punto de partida. Y un poco de ordenar nuestra historia que muchas veces lo tenemos perdido. Por ejemplo, no me voy a cansar de repetir y decir esto, por ejemplo, el monumento de la libertad que nos ha donado la Embajada Francesa, así de memoria de estos pueblos que salieron a enfrentar y a buscar la libertad. Y mira que Francia al mundo ha donado 14 bustos de la libertad, y Huánuco es uno de ellos.
pero ¿dónde ha terminado? Ha estado en 28 de julio, en la Mercedes, hoy está en San Sebastián, que nada tiene que ver ni con el contexto histórico ni con la realidad local y actual. Y la otra, por ejemplo, en la hacienda de Quicacán, que se cae, que ya han parcializado, que se ha perdido el espacio de toda esa hacienda, se encuentra el cañón de la Revolución de 1812 que utilizó el intendente de Tarma. Hay elementos históricos que están dispersos, que no se puede, no hay una capacidad, una voluntad política de las autoridades de turno de centralizar y de hacer un circuito turístico que tenga Huánuco esas cosas de memoria, ¿no? Hay hechos, no estamos hablando solamente de fuentes orales o escritas, sino hay cosas concretas. Y eso también es un aporte, un agregado del barrio de Huaypampa, el colegio, al turismo. Entonces, nuevamente a las autoridades que vengan, revisemos nuestra historia, miremos nuestra realidad, caminemos de cerca con la vecindad que necesita, que los escuchen sus peticiones. Y agradezco nuevamente a usted por estar en este apoyo con la cultura, educación y en toda la faceta deportiva y cultural de los estudiantes de Huánuco. Gracias, Yusi, por estar en Polémica. Vamos a ir a la primera pausa, vamos a ir a la pausa publicitaria y retornamos con más en Polémica. Ya volvemos. La Universidad de Huánuco presenta su admisión 2026. Modalidad semipresencial y examen virtual. Este 14 de marzo, con clases semipresenciales en sus 3 carreras profesionales: Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Derecho y Ciencias Políticas. Paga solo 4 pensiones por ciclo. Recibe una educación de calidad. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual 14 de marzo. www.udh.edu.pe/admisión. En el 2026, la transformación de Amarilis ya se ve con obras. ¡Más obras! Por más de 200 millones de soles. En los 5 sectores de San Luis. ¡Obras! Paucarmamba. ¡Obras! En Yicua. ¡Obras! En Las Terrazas. ¡Obras! En La Esperanza. ¡Obras! En Santa Séfora. ¡Obras! Guayopampa y Los Portales. ¡Obras! En las zonas altoandinas. ¡Obras! En el sector turismo. ¡Obras! En desarrollo social. Puentes, colegios, electrificación, pistas y veredas, asfalto, áreas verdes, seguridad y mucho más. Son obras listas, otras que ya iniciaron y muchas en ejecución, a punto de culminarse. Obras históricas de urgente necesidad, con recursos propios y muchas por gestión ante los ministerios y convenios ante la región, que en suma superan más de 200 millones de soles. Que no se te olvide, la transformación de Amarilis está en marcha. Municipalidad de Amarilis, gestión 2023-2026. Explorar. Descubrir. Experimentar. Investigar. En el Colegio Isaac Newton, desarrollamos las habilidades investigativas. Colegio Isaac Newton, educando para el futuro. La Universidad de Huánuco presenta su modalidad Educación a Distancia. Examen de admisión 21 de marzo. Admisión virtual. En sus 3 carreras profesionales: Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas,
y Derecho y Ciencias Políticas, con clases totalmente virtuales. Paga solo 4 pensiones por ciclo y recibe una educación de calidad. Inscripciones al www.udh.edu.pe/admisión. Universidad de Huánuco. Examen de admisión 21 de marzo. En la UNDAR no solo aprendes música, sino que te formas como músico profesional para la interpretación y la enseñanza artístico-musical. Nuestra formación es completa, con docentes calificados, enfocados en potenciar tu crecimiento artístico y personal. Para estudiar aquí, necesitas mucha preparación, condición y muchas ganas para crecer en el mundo de la música. En ingresar a la UNDAR es parte del arte, en 3 etapas: ejecución instrumental, tu aptitud musical y tus conocimientos generales. Estudia en la primera universidad artística musical licenciada por SUNEDU en el Perú, reconocida a nivel nacional y totalmente equipada. Universidad Nacional Daniel Alomía Robles. Proceso de admisión 11, 13 y 14 de marzo. Hola, bellaco. Hoy te enseñaré cómo llegar a Sabor Bellaco. Desde la Municipalidad de Amarilis, acompáñenme. Avanzamos por Julio C. Tello. Es una carrera, corre por... Pasamos la IE Julio Armando Ruiz Vázquez. Que él quiere llegar. Continuamos el camino y... La primera, corre por Coyo. Nos encontramos con el cruce de los jirones Guayaga en Julio C. Tello. Pero con cuidado. No. Seguimos el camino hasta... No rompas el coche y te quedas rezagado. El cruce de los jirones Cipreses San Julio C. Tello y doblamos a la izquierda. Con su pato móvil, pato casi vuela y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde. En el trayecto pasaremos por Alibar. Porque se ha dormido, pero el pajaroto nunca se da por... Para que nos guiemos mejor, estamos a espalda de la iglesia de los mormones. Hasta que llegamos a Sabor Bellaco, que de noche se ve así. Los esperamos. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre. Y ya estamos en polémica haciendo periodismo y una de las candidatas de Fuerza Popular que sorprendió a quienes participaron de la apertura de su local de campaña fue Anita Serpa. Y vamos a conocer quién es Anita Serpa y cuál es su trayectoria y qué es lo que quiere hacer en caso de ser elegida como diputada. Gente nueva con visión real. Anita Serpa llega con experiencia. ¡Más agricultura! Queremos impulsar la agricultura para más oportunidades de nuestros hijos y de los agricultores guanuqueños. En el partido fundado por el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, surge una nueva figura política en Huánuco, la ingeniera Anita Serpa. Su nombre empieza a resonar con fuerza en las 11 provincias de la región, donde durante años ha desarrollado trabajos vinculados al sector agrícola y a proyectos de inversión pública, siempre con una mirada puesta en la industrialización y el desarrollo productivo. Y la experiencia en agricultura es mi prioridad para hacer los futuros proyectos de ley, sobre todo en proyectos de inversión pública, ya que estos proyectos se hablan de modernización, de innovación tecnológica, sin embargo no calzan. Seguimos con capacitaciones, asistencia técnica y cuándo vamos a transformar nuestros volúmenes de producción. Eso es mi prioridad en la agricultura y eso no solamente en Huánuco. Huánuco va a ser nuestro piloto, pero va a ser una política a nivel nacional. Muchos de ustedes conocen
la planta Caiberia en Tingo María, he sido partícipe, juntamente con el exalcalde en ese tiempo, Miguel Mesa. Nuestras hermanas cacaoteras de emprendimiento, y justamente ubicarles en el lugar preciso y articularles con la parte de turismo. Hoy en día ellos mueven un presupuesto de más de 1 millón de soles al año, juntamente con el turismo. Ustedes han escuchado la planta de transformación, el abuelo Valdizano y Emilio Valdizano. Mi persona lo ejecutó junto con el alcalde en ese momento. O sea, son muestras que la industrialización se puede hacer en la agricultura. Y tengo el compromiso de ganar hacerlo con el cultivo de la papa en Huánuco. Debemos de industrializar. No es posible que estemos comprando derivados aún del extranjero. Tenemos que generar a través de la industria oportunidades laborales para nuestros hijos y nuestros productores. Su inicio de campaña fue espectacular. Representantes de las 11 provincias se hicieron presentes en la inauguración de su local principal, en un acto que combina entusiasmo, tradición y compromiso político. Entre aplausos y arengas se realizó el tradicional corte de cinta y la ruptura del urpo, marcando oficialmente el arranque de su candidatura a diputada por Huánuco con el número 3 por Fuerza Popular. La jornada también fue una celebración de identidad. Se puso en valor la riqueza cultural de la selva huanuqueña, Tingo María. Tradición y costumbre de mi tierra. No faltaron las referencias al tradicional carnaval huanuqueño, expresión viva de una tierra que conserva sus costumbres y que hoy busca nuevas oportunidades de desarrollo. Anita Serpa no es ajena al campo. Como ingeniera y mujer vinculada al trabajo agrícola, conoce de cerca las dificultades del productor, del campesino y de la familia rural. En un gesto cargado de simbolismo, subió al tractor, evocando aquella recordada imagen de campaña de Alberto Fujimori, reafirmando su mensaje de cercanía con el hombre del campo y su compromiso con la producción nacional. Igual que Alberto Fujimori, regresaremos. Más tecnología e industrialización para Huánuco, una agricultura moderna. Con este inicio de campaña, Anita Serpa se presenta como una de las favoritas de Fuerza Popular en Huánuco, una candidatura que busca conectar con la tradición, el trabajo y la esperanza de una región que anhela resultados y no promesas vacías. Anita va con el número 3 para diputada por Huánuco. Y somos un programa de puertas abiertas. La invitación está hecha para todos y todas quienes quieren hacer llegar sus propuestas, sus informes, sus reportajes. Pueden comunicarse al teléfono 962 90 72 14, 962 66 6633. Estamos en redes sociales, estamos en el fanpage de Polémica, en Zoom TV, estamos en YouTube y estamos en el TikTok. Y estamos transmitiendo desde el corazón de Amarilis en Canal 10 Mega Cable Zoom TV. Gracias, amigos, por acompañarnos día a día. Nos volvemos a reencontrar en nuestra próxima emisión. Permiso.